En Pues adelante, doctora, muchas gracias. al contrario, muchas gracias Rafael, muchas gracias Felipe por la invitación. Para mí pues es un gusto estar compartiendo este espacio y estar platicándoles un poco de lo que he estado realizando a lo largo de mi trayectoria profesional en esta área de la investigación. Bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que he hecho en el campo de los materiales inteligentes. He estado trabajando con materiales electrocrómicos, termocrómicos. Últimamente, por ahí y de manera sorpresiva, obtuvimos un gel termorreversible que por sus características también está clasificado dentro de estos materiales inteligentes. Y recientemente comenzamos a trabajar con hidrogeles, que también por las características, pues podría estar dentro de esta clasificación. Y bueno, les platico un poco a mí, este tipo de materiales me llaman muchísimo la atención. Para mí es muy sorprendente ver y poder relacionarlo con todos esos cambios que se dan a nivel atómico y bueno, es algo que me maravilla, ¿no? La primera vez que vi un cambio en una película termocrómica realmente estaba yo súper sorprendida y mucho más me sorprendí al estar, al indagar de cómo es el mecanismo a nivel atómico para que nosotros podamos observar ese fenómeno a nivel macro. Y bueno, entonces voy a comenzar definiendo lo que son los materiales inteligentes. De acuerdo a Michael Addington, la NASA define los materiales inteligentes como materiales que recuerdan configuraciones y pueden ajustarse a ellas cuando se les da un estímulo específico. Esta parte a mí me parece muy interesante y es un concepto que me gusta mucho, es bastante simple, pero creo que define bastante bien todas estas propiedades que vemos en los materiales, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de materiales que presentan cambios cuando están expuestos a diferentes medios ambientes. Entonces, esta parte de considerarlos que tienen una especie de memoria, creo que se adapta muy bien a su comportamiento. Eh, otro Doctora, perdón, concepto. no está transcurriendo la presentación, no sé si la estás moviendo, pero está la portada fija. Ok, déjame ver. ¿Ya lo ven? ¿Ya se dio el cambio? Ya se vio. Ok, bueno, otro concepto que también es bastante simple es de que estos materiales son aquellos que responden a un estímulo externo cambiando sus propiedades e incluso llegan a cambiar su forma. Y bueno, hay una controversia en cuanto al concepto de materiales inteligentes. Estos que yo acabo de mencionar, pues son simples, pero creo que expresan bastante bien el comportamiento que pueden presentar estos materiales. Algunos autores consideran que no es suficiente esto para definirlos como materiales inteligentes, pues para que fueran considerados de esta forma, deberían de tener la capacidad incluso de tomar decisiones y de autorrepararse. ¿Sí? Por eso algunos autores pues los consideran más como materiales funcionales, materiales activos o materiales adaptativos, que finalmente podríamos manejarlos como sinónimos de estos materiales inteligentes. Ok, bueno, ¿sí cambió ya la diapositiva? Sí, se cambió. Ok, es que tengo dos pantallas y bueno. Eh, en lo que sí concordamos es que dos de las propiedades de los materiales inteligentes son que tengan una capacidad de cambio en alguna determinada propiedad y que sean reversibles. ¿Sí? Algunos ejemplos de materiales inteligentes pues son los polímeros electroactivos, materiales con memoria de forma, materiales crómicos y también dentro de esta clasificación, como ya les mencioné, están los geles e hidrogeles. Yo me voy a enfocar en estos últimos dos,
como lo establece el título de la plática, les voy a hablar de materiales termocrómicos, electrocrómicos, también de estos geles termorreversibles. Entonces, vamos a enfocar la plática a este tipo de materiales. Bueno, entonces, en el contenido de la plática lo dividí en 4 partes. En la primera parte vamos a estar revisando algo de lo que hemos realizado respecto a los materiales electrocrómicos. Específicamente les voy a hablar de propiedades electrocrómicas de películas de hidróxido, óxido de níquel. Este es un trabajo pues que está totalmente concluido y entonces voy a ahondar un poco más en esto. También les voy a hablar de materiales termocrómicos, específicamente de películas basadas en óxido de vanadio. Es un tema que actualmente estamos trabajando y todavía no tenemos el material, el material que quisiéramos tener. Aún así, pues les voy a platicar un poco de lo que hemos estado haciendo. En cuanto al gel termorreversible, les voy a platicar de un material que hemos estado trabajando y voy a ahondar en el mecanismo de formación de este gel termorreversible. Sí, es decir, por qué este gel responde a un cambio de temperatura. Y por último, y ya de manera muy breve, les voy a platicar un poco de algunos materiales compuestos que hemos estado trabajando aquí en el CICATA, materiales polímeros con óxido de titanio y que han presentado un comportamiento característico de un hidrogel. Bueno, entonces vamos a comenzar platicando de los materiales electrocrómicos. Estos se definen como materiales que cambian de color de manera persistente pero reversible gracias a una reacción electroquímica. Y el cambio de color se da entre un estado transparente, que usualmente se define como blanqueado, y un estado oscuro, que se define como un estado coloreado. Y para tener un poco más de sensibilidad con este concepto, pues les muestro aquí, les muestro un video bastante cortito donde podemos estar observando los cambios que se dan en una película de óxido de níquel. Entonces, como ustedes podrán ver, tenemos claramente una película con una alta transparencia. Cuando aplicamos un voltaje y se dan las reacciones de oxidación-reducción, pues cambia el estado del material. Se pone, en este caso que es óxido de níquel, se pone oscuro, ¿no? Incluso llega a ser totalmente negro. Y bueno, este tipo de materiales trabajan como una pila recargable. Entonces deben tener los elementos básicos de una pila. Por lo mismo es que esta película está contenida en este vaso de precipitado donde tengo un electrolito líquido, en este caso hidróxido de potasio. Y bueno, la película electrocrómica actúa como electrodo de trabajo, pero por acá atrás se pueden observar el electrodo contrario, que es una alambre de platino, y el electrodo de referencia. Y bueno, pues ya para una aplicación como puede ser en ventanas inteligentes, pues debo tener un sistema mucho más compacto. Estos sistemas entonces se ensamblan, es un ensamble multicapa para conformar un dispositivo electrocrómico. Este dispositivo entonces es esencialmente una pila recargable donde el cambio de color se da por una carga y descarga de la celda electroquímica cuando se aplica un voltaje de unos cuantos volts.
Aquí en la figura tenemos un esquema de la estructura de un dispositivo electrocrómico. Entonces, es un dispositivo multicapa y pensando en que lo vamos a aplicar en ventanas, está conformado de la siguiente manera. Tengo un soporte que puede ser el vidrio o podría ser bien un substrato polimérico, un plástico. Y bueno, finalmente como el fenómeno se da por una reacción oxidación-reducción, tengo que tener un medio por el cual se muevan los electrones. Usualmente se utiliza un conductor transparente, una película de óxido de indio estaño. Entonces, posterior al vidrio, tengo esa capa de óxido de indio estaño. Sobre esa capa de indio estaño está depositada la película electrocrómica. Posterior a la película electrocrómica, entonces tengo el electrolito. Después del electrolito, debo tener una capa que actúe como como una capa cuya función es el almacenaje de iones, que bien podría ser una película electrocrómica contraria a la primera. Posteriormente, pues tengo nuevamente un conductor transparente, nuevamente hito, y después tengo mi soporte de vidrio. Digamos, es el esquema de cómo se conforma básicamente un dispositivo electrocrómico. Y bueno, aquí los tengo en los estados apagado y encendido. Cuando está apagado, como ustedes lo vieron en el video anterior, la película es bastante transparente. Entonces, bueno, tengo una alta transmitancia. El dispositivo me va a permitir dejar pasar la luz. Pero una vez que aplico el voltaje y se empiezan a dar las reacciones de oxidación-reducción, cambia, el dispositivo toma un color y entonces tengo un proceso de absorción donde la radiación pues se ve bloqueada. Este es entonces la estructura básica de un dispositivo de este tipo. Y bueno, su aplicación, una de sus principales aplicaciones, como ya se los comenté, es para ventanas inteligentes, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una caricatura, un esquema de lo que podría ser una ventana inteligente y cómo podríamos estarla controlando. Bueno, ya les mostré cómo es que se comporta el óxido de níquel como material electrocrómico, pero hay toda una variedad de materiales electrocrómicos. Están los orgánicos y es muy interesante los orgánicos por la gama de colores que presentan. Hay colores morados, azules, amarillos, realmente presentan una coloración muy, muy llamativa. El problema de los orgánicos es que son sensibles a la radiación y si los quiero aplicar en ventanas, pues eso me causa un problema. Entonces, los materiales que más se utilizan son los óxidos de metales de transición, entre los cuales se encuentran pues el tungsteno, los óxidos de cobalto, de vanadio, de molibdeno, entre algunos otros. Y por supuesto, el óxido de níquel. El óxido de níquel presenta electrocromismo anódico, es decir, que se oscurece bajo la extracción de cargas, una reacción de oxidación. El óxido de tungsteno, por su parte, presenta electrocromismo catódico. Entonces se va a colorear cuando se inserten estas cargas. Por eso es bastante común que se utilicen estos dos óxidos en un dispositivo electrocrómico. Son complementarios. Uno se oxida y otro se reduce. Y bueno, algo que es importante es definir qué es lo que está sucediendo cuando se dan estos cambios que estamos observando, ¿no? Cuando se está dando el cambio en la transparencia o en la coloración. Para explicar los cambios se recurre a lo que se ha hecho en pilas recargables basadas en níquel, ¿sí? Porque básicamente las transformaciones que se dan en las pilas son las mismas que se dan en este tipo de dispositivos. Y para explicar los cambios se recurre al esquema de Bode.
En este esquema se considera, en base a lo que se conoce, es que se tienen, los cambios se dan entre hidróxidos de níquel para formar oxidróxidos de níquel, ¿sí? Entonces, tenemos básicamente dos tipos diferentes de óxido de níquel, el conocido como alfa hidróxido de níquel y el beta hidróxido de níquel. El beta hidróxido de níquel es una, bueno, los hidróxidos en general presentan una estructura hexagonal, pero el beta hidróxido de níquel tiene una estructura bastante ordenada, bastante organizada. Esta estructura podríamos visualizarla, que está conformada por capas, como lo tenemos aquí en este esquema. Tenemos capas de níquel con una coordinación octaédrica con átomos de oxígeno que a su vez están unidos con átomos de hidrógeno. Aquí en esta imagen, las esferas amarillas representan el átomo de níquel, las azules el átomo de oxígeno y las grises el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la estructura se presenta así en forma de capas. Y como les dije, para el beta hidróxido, pues es una estructura bastante ordenada con pocas impurezas. Por su parte, el alfa hidróxido de níquel es una estructura un tanto más desordenada, porque usualmente presenta moléculas de agua entre las capas o algunos iones propios de la solución de donde fue obtenido. ¿Sí? Entonces es bastante común que encontremos moléculas de agua, iones nitrato. Si la sal que se usó para obtener el hidróxido fue un nitrato o iones sulfato, etcétera. Y debido a la presencia de estas impurezas, estas capas se presentan como rotadas. Ajá. Entonces se dice que el alfa hidróxido de níquel presenta una estructura turbostrática. Se caracteriza entonces por esto. Cuando el material se oxida, pues lo que se forma es un oxidróxido de níquel, que también lo podemos tener de dos formas. La fase beta, igual es una estructura bastante ordenada, y la fase gamma, que igual que la fase alfa del hidróxido, pues presenta todas estas impurezas. ¿Sí? Y los cambios entonces durante las reacciones de oxidación-reducción se dan como se presentan aquí en el esquema, ¿no? El alfa hidróxido de níquel puede pasar a un beta hidróxido de níquel, y estos durante el proceso de oxidación se transforman a las respectivas fases, beta y gamma. La gamma, por su parte, ya después en un proceso de reducción, puede darnos la fase ordenada del hidróxido de níquel o bien la fase desordenada del hidróxido de níquel. Y bueno, ya teniendo esto en mente, pues les voy a platicar un poco de lo que nosotros hicimos con este material. Obtuvimos películas de hidróxido y de óxido de níquel por el método de baño químico, a través de dos rutas. Una, la descomposición de urea, y la otra conocida como el método Merlin. En la descomposición de urea, lo que tenemos es una solución química, un baño compuesto por una sal, un nitrato de níquel, urea y agua. Cuando esta mezcla se somete a temperaturas muy cercanas a la temperatura de ebullición del agua, cerca de 90 grados, la urea comienza a descomponerse, liberando iones hidroxilo. Como nuestro baño de reacción tenemos disponibles los iones níquel, pues en cuanto están disponibles, estos iones hidroxilo los atrapa formando el hidróxido de níquel. Con la formación además de amoníaco y un incremento en el pH. Obtuvimos entonces películas utilizando esta ruta, descomposición de urea, y para promover la formación del óxido de níquel, pues dimos tratamientos térmicos a 250 y 300 grados centígrados. Ok. Bueno, también utilizamos otra ruta
como les decía, conocida como el método Merlin, que se basa en la formación de un complejo de coordinación. Utilizamos igual el nitrato de níquel, solamente que agregamos hidróxido de amonio como agente acomplejante, ¿no? Como resultado de la reacción, pues el níquel se ve coordinado con amoníaco y se estabiliza. Cuando calentamos, perdón, esta solución, también a temperaturas muy cercanas a la temperatura de ebullición del agua, los iones níquel se liberan y bueno, y como ahora en este caso tenemos disponibles iones hidroxilo presentes en la solución, pues se comienza a formar el hidróxido de níquel. ¿Sí? En este caso, y está bien estudiado y documentado, que el hidróxido que se forma es el beta hidróxido de níquel. Bueno, trabajamos con 3 propuestas, obtuvimos películas utilizando este método Merlin y la ruta de descomposición de urea. Para esta tuvimos 2 tipos de muestras denominadas P24 y P27. La diferencia entre ellas fue las diferentes concentraciones de nitrato de níquel y urea en el baño de reacción. ¿Sí? Las películas obtenidas con el método de Merlin las etiquetamos como P23. Bueno, una vez que teníamos ya nuestras películas, pues para evaluar el efecto electrocrómico, las sometimos a voltametría cíclica y cronoamperometría, utilizando una celda electroquímica con un electrolito de hidróxido de potasio 0.1 molar. Utilizamos el electrodo de platino como electrodo contrario y un electrodo de mercurio, óxido de mercurio, como contraelectrodo. Establecimos las velocidades de escaneo en voltametría cíclica, fueron de 20 milivolts por segundo, y los voltajes, el intervalo de voltaje fue entre -4 y 800 milivolts. En algunos de los experimentos que son los que les voy a mostrar. También sometimos las películas a determinados voltajes en este rango, entre -400 y 800 milivolts, durante tiempos de 1 minuto o 2 minutos. Bueno, entonces les voy a presentar ahora los resultados que obtuvimos con estas películas. Aquí les presento los difractogramas. Perdón, acá no se movió. Les presento los difractogramas de rayos X de las películas P23, P24 y P27. Del lado izquierdo son los difractogramas de las películas sin tratamiento térmico y del lado derecho de las películas tratadas a 250 y 300 grados centígrados. Para las películas P23 se confirmó la formación de la fase beta hidróxido de níquel. Para las películas que se obtuvieron por la ruta de descomposición de urea, se obtuvo la fase alfa del hidróxido de níquel. Y bueno, como les comentaba, para promover la formación del óxido, pues dimos estos tratamientos térmicos. En el caso de la película P23, se mantuvo se mantuvo el material, no hubo una transformación. Seguimos teniendo el hidróxido de níquel. Igual, si se trata a 300 grados, no hay una transformación, se sigue manteniendo este hidróxido. Para las películas que se obtuvieron por la ruta de descomposición de urea, sí se da una transformación cuando las películas se someten a temperaturas de 300 grados centígrados, y esto es por 1 hora. Ajá. Cuando las tenemos a 250, pues se siguen manteniendo los patrones de difracción relacionados con el hidróxido de níquel, pero a 300 grados centígrados, pues ya tenemos algunas señales relacionadas con el óxido de níquel.
Y bueno, aquí les presento los espectros de infrarrojo de estas películas también sin tratamiento térmico y tratadas a 250 y 300 grados centígrados. La línea naranja corresponde a las películas tratadas a 300 grados centígrados. Tenemos las señales más importantes son aquellas relacionadas con los grupos OH, aunque pues también podemos ver señales relacionadas con compuestos presentes en la solución de reacción. En estos espectros de la película P23, pues podemos ver la banda relacionada con la vibración de estiramiento del enlace níquel-oxígeno, acá a bajos números de onda, no sé, alrededor de los 430 centímetros a la menos 1, y las bandas que se presentan aquí entre los 700 y los 480 centímetros a la menos 1 están relacionadas con las vibraciones de deformación angular de grupos OH, deformación angular en el plano. Por otra parte, a mayores números de onda, pues aquí tenemos las señales también relacionadas con esos grupos OH, y es importante aquí diferenciar entre los grupos OH libres y los grupos OH ligados, ¿sí? Aquí en la película P23 tenemos una banda bastante aguda, alrededor de los 3640, que es característica de estos grupos OH libres. Y esto pues es característico del beta hidróxido de níquel. En las películas P24 y P27, bueno, pues sí hay una pequeña diferencia en la posición de las bandas, de las bandas por vibración, de las bandas por deformación angular de estos grupos OH, respecto a las que se muestran acá en la película P23. Y bueno, ya centrándonos en estas bandas de los grupos OH, las vibraciones de estiramiento, pues vemos las diferencias que se presentan con la película P23 y las diferencias que se presentan a las diferentes temperaturas. A temperatura ambiente y 250 grados, esta banda por OH libres es intensa, es bastante intensa, tanto en las películas P24 como en las películas P27. Cuando se da el tratamiento térmico a 300 grados centígrados, especialmente en esta muestra P24, tienden a desaparecer las bandas por OH libres, ¿sí? Lo cual nos indica que se da una transformación, ¿no? Y dado que en la diapositiva anterior veíamos que a esta temperatura ya se forma el óxido de níquel, pues para esta muestra podemos considerar que tenemos un óxido de níquel hidratado. ¿Sí? Aquí en la película, en la P27, pues todavía permanece un poco de estos grupos OH libres, pero también podemos ver una mayor intensidad en la banda por los grupos OH ligados, ¿no? Aquí en esta región, alrededor de los 3.400, 3.500 centímetros a la menos 1. Y bueno, hasta aquí vemos cómo podemos definir las estructuras de estos hidróxidos y las transformaciones que se dan con la temperatura. Para observar estos cambios en las propiedades ópticas de los materiales, como ya les comenté, pues hicimos voltametría cíclica entre menos 400 y 800 milivolts. Aquí tenemos los voltagramas, son voltagramas típicos, voltagramas cíclicos típicos, y bueno, podemos observar los procesos de oxidación anódica y los procesos de reducción. Para las muestras obtenidas a 250 y 300 grados centígrados. Y bueno, pues podemos ver que sí se establecen algunas diferencias
dependiendo de la temperatura y dependiendo del tipo de muestra. Pero como lo que nos interesa es relacionar estos voltajes con los cambios ópticos, pues aquí les muestro las variaciones que se dan en la transmitancia para los diferentes valores de voltaje. Estos son voltagramas cíclicos y también la transmitancia in situ, medida a 550 nanómetros para las películas P24 a 250 y P27 a 250 grados centígrados. También vemos acá estos espectros de transmitancia de las películas. Entonces, bueno, lo que podemos observar es que a esta temperatura las películas P24 muestran una alta transmitancia, arriba del 80%, ¿sí? Son películas bastante transparentes. La línea roja corresponde al espectro antes de meter la película a cualquier proceso electroquímico. La azul es una película después de colorearla y después blanquearla. Ajá. Es una película, es la transmitancia en el estado blanqueado, y la magenta es una película en el estado coloreado. Entonces, pues podemos apreciar aquí que sí hay una diferencia importante entre los espectros de transmitancia de los estados blanqueado y coloreado, ¿no? O sea, la relación de contraste es grande. Por acá tenemos también un espectro marcado aquí en verde de una película ya en un estado blanqueado después de 1011 ciclos. Ajá, y vemos que el espectro es muy similar al que presenta la película antes de ser sometida a voltametría cíclica. ¿Sí? Esto, bueno, pues significa que al menos hasta 1000 ciclos la película tenía una muy buena reversibilidad, ¿sí? O sea, se coloreaba, se blanqueaba y no presentaba una diferencia importante en cuanto a la transmitancia en un estado inicial. Y bueno, aquí del lado izquierdo, pues vemos cómo es que se comporta la transmitancia con el voltaje. ¿Ya? Tenemos una transmitancia, como ya les dije, alta, cerca del 80%. Conforme se va aplicando el voltaje, bueno, al menos hasta 300 milivolts, no se presenta un cambio importante. Pero posteriormente, después de este voltaje, la película comienza a colorearse, y esto lo podemos apreciar aquí en esta caída de la transmitancia a esta longitud de onda. Después de invertir el voltaje, la película continúa coloreándose, y lo podemos observar aquí, ¿no? O sea, sigue cayendo la transmitancia, se colorea, y se colorea básicamente hasta que el valor de la corriente es igual a 0. Después de que alcance este valor, pues la película se blanquea rápidamente hasta su estado inicial. Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver en estas fotografías los colores que pueden alcanzar estas películas, ¿no? Aquí en la parte de abajo es el blanqueado de la película, y bueno, aquí dejamos una pequeña franja coloreada para que se observara el estado que podría alcanzar esta película. Estas películas tratadas a 250 grados llegan a ponerse prácticamente negras con transmitancias de 0. O sea, realmente se oscurecen bastante. Y una de las grandes ventajas, y aquí lo vemos, una de las grandes ventajas que tienen estas películas es que tienen efecto de memoria. Es decir, que si yo aplico un voltaje y las llevo a un determinado estado coloreado, dejo de aplicar el voltaje, la película va a mantener ese color. Lo va a recuperar gradualmente con el tiempo, aún sin que esté en una celda electroquímica. Va a ir recuperándolo, pero bueno, va a tardar un determinado lapso de tiempo, y esto va a depender de las características, por supuesto, de la película.
es una de las ventajas que tienen respecto a los materiales electrocrómicos orgánicos, porque los orgánicos, hasta donde revisé, no tienen este efecto de memoria. O sea, yo la tengo que tener en mi celda electroquímica, la coloreo, pero si la saco de la celda electroquímica, pierde el color. ¿Sí? Entonces es una de las grandes ventajas que tienen estos compuestos inorgánicos. Bueno, a mí, como les comentaba al inicio, me llama mucho la atención el poder explicar cómo es que o por qué se observan todos estos fenómenos a nivel macroscópico, ¿no? Y explicarlos desde el punto de vista de lo que sucede a nivel atómico. Y bueno, vamos a tratar un poco de entender cómo es que, cómo y por qué se presentan estos fenómenos. Aquí les muestro los espectros infrarrojos de películas ya en los estados blanqueado y coloreado. El azul corresponde al estado blanqueado y el magenta corresponde al estado coloreado. Y bueno, vamos a ver las diferencias que se presentan entre ellos. Aquí en la película P23 tal vez no sea tan evidente, pero la intensidad de la banda por grupos OH libres se vio afectada. En general, hay una reducción en su intensidad. Ajá, esto es un poco más claro acá en la película P27. Aquí tenemos el estado blanqueado, una mayor intensidad en esta banda por OH libres, y cuando lo tenemos en el estado coloreado, pues aun cuando todavía se conserva aquí, se aprecia un hombro, pues ya es de muy baja intensidad. En la película P24, si ustedes pueden observar, aquí hay una señal bastante débil, que está también asociada con esos grupos OH libres, ¿sí? Y desaparece totalmente en el estado blanqueado, ¿sí? Es la misma película medida bajo los dos estados. Algo que es importante considerar es justo la presencia de este pequeño hombro, aunque sea de muy baja intensidad. Es importante mencionar que no lo teníamos en las películas antes de someterlas a estos procesos electroquímicos. Esa banda apareció después de estarla ciclando. Y bueno, entonces, ¿por qué aparece? Bueno, esto es un indicativo de que el óxido de níquel, el NiO como tal, comienza a transformarse en un hidróxido de níquel. Entonces se establece que realmente las fases que están jugando dentro de este proceso y que son responsables de este fenómeno son los hidróxidos y no tanto el óxido de níquel, ¿sí? Entonces hay una transformación del óxido de níquel al hidróxido de níquel en este proceso. Y bueno, pues, si esto lo relacionamos con esta estructura que veíamos al inicio, ¿cómo podríamos visualizarlo? Bueno, entonces tenemos que la película se colorea porque se induce una oxidación, ¿sí? Al inducirse esa oxidación, pues la película queda con un exceso de cargas positivas porque estamos sacando electrones y esa carga en la película se tiene que contrarrestar. Y hay dos caminos para que sea contrarrestada. Una es que se inserten iones hidroxilo, y estos iones hidroxilo pues los tenemos presente en el electrolito. Pero la otra es que salgan cargas positivas, en este caso que salgan iones hidrógeno de la película. Teniendo en mente esto, volvamos a ver la estructura del hidróxido de níquel. Les decía que pues tenemos las capas de níquel y aquí tenemos los grupos OH. Si consideramos que durante el proceso de coloreado salen hidrógenos de la estructura, podríamos imaginar que toda esta capa de aquí, de esferitas grises que representan al hidrógeno, que si toda esta capa se retirara, si toda esta capa saliera de la película, entonces tendríamos expuestos aquí níquel, oxígeno, hidrógeno, y de este lado solamente un oxígeno. Ajá. Y esto pues tiene una gran afinidad, ¿no? Entonces comienzan a formarse puentes
o enlaces de hidrógeno, y esto explica esta variación o este comportamiento en las bandas por los grupos OH en los espectros de infrarrojo. ¿Sí? Inicialmente, cuando está la película blanqueada, tengo la capa intacta y tengo estos grupos OH, no pueden estar formando enlaces de hidrógeno en principio, porque los que están expuestos son los hidrógenos, entonces se repelen y tengo grupos OH libres. ¿Sí? Pero una vez que yo retiro este capa de hidrógenos, entonces pues tengo todo el medio ambiente para que se formen los enlaces de hidrógeno. Y entonces aparecen estas bandas anchas características de estos OH ligados. ¿Sí? Bueno, esto pues nos permitió de alguna forma entender cómo es que se da este mecanismo, ¿no? Y digo, no es que nosotros lo hayamos propuesto, esto ya estaba publicado, y algunos otros mecanismos, pero pues se ajustó bien a las mediciones y las observaciones que nosotros hicimos. Creo que no me va a dar tiempo. Y bueno, estas películas, sobre todo las tratadas a 250 grados, se comportaron bastante bien, como ya les dije, tenían una alta relación de contraste. Aquí tenemos la transmitancia in situ a 632 nanómetros de estas películas P24, tratadas a 250 y sometidas a ciclos voltamétricos de manera continua, ¿no? Entonces vemos cómo hay una muy buena reversibilidad en las películas. Estas películas pues se pueden modular, o sea, se puede modular su comportamiento óptico dependiendo del voltaje que se les aplique. Aquí, bueno, les presento la transmitancia in situ también a 632 nanómetros y los cronoamperogramas de este tipo de películas. ¿Sí? Estuvieron expuestas a voltajes de 400 hasta 800 milivolts durante un minuto. ¿Sí? Y bueno, como podemos apreciar aquí, pues cuando son 400 milivolts, el cambio en la transmitancia es mínimo, ¿no? No hay un cambio que nosotros podamos observar, pero sí cuando aplicamos un voltaje a 500 milivolts, ya podemos comenzar a ver estos cambios en la coloración. Y si la película la llevamos hasta 800 milivolts durante un minuto, pues como les comentaba, llegamos a una transmitancia de 0%, o sea, la película se pone totalmente negra. Baño químico fue una muy buena técnica para obtener este tipo de materiales. Nos permitió conocer las diferentes etapas, nos permitió de alguna forma trabajar en este mecanismo de coloración de las películas. Sin embargo, las películas soportaron más o menos 1500 ciclos y después se desprendieron. Para pensar en un dispositivo electrocrómico no sería la técnica más adecuada para el depósito de las películas. Consideramos que además de sputtering, podrían ser técnicas como spray pirólisis, que nos permite obtener películas con muy buenas características ópticas y con un anclaje bastante bueno al substrato, ¿no? Están muy bien adheridas cuando se obtienen por spray pirólisis. De hecho, pues también trabajamos esta técnica de spray pirólisis para obtener este tipo de películas. Y bueno, creo que ya se me fue bastante tiempo. Creo que no voy a terminar de platicarles todo lo que pretendía platicar. Voy a ir un poquito rápido. En cuanto a los materiales termocrómicos, bueno, son aquellos que modifican sus propiedades al alcanzar una determinada temperatura, conocida como temperatura crítica. En cuanto a los óxidos de metales de transición, el óxido de vanadio es el material más estudiado como material termocrómico para aplicarlo en ventanas inteligentes. Y esto es porque este material
Antes de alcanzar la temperatura crítica, se comporta como un semiconductor. Después de la temperatura crítica, se comporta como un material conductor. Ajá. Y esto se ve reflejado, este comportamiento se da por una transformación estructural. El óxido de vanadio es monoclínico antes de alcanzar la temperatura crítica, y después de esta temperatura hay una transformación a rutilo, ¿sí? Este comportamiento, por supuesto, pues se manifiesta en el valor de resistencia eléctrica o resistividad, y por supuesto también se manifiesta en este comportamiento óptico que les comentaba. El material comienza, después de la temperatura crítica, reduce su transmitancia y comienza a reflejar en esta región, ¿sí? Se vuelve reflejante en esta región. Es por esto pues que es muy cotizado para su aplicación en ventanas, ¿no? La temperatura crítica del óxido de vanadio está alrededor de los 68 grados centígrados. Sin embargo, cuando se dopa con algunos cationes, como tungsteno, esta temperatura puede caer a diferentes valores por debajo de 60. Incluso hay reportes de 25 grados centígrados, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos trabajando también hemos trabajado en la obtención de estos materiales termocrómicos. Nuestra pretensión es obtener películas de óxido de vanadio cristalino. Es algo a lo que todavía no llegamos. Pudimos obtener películas de óxido de vanadio amorfo, pero que todavía no presentan este comportamiento tan deseable, ¿no? Esta caída abrupta en los valores de resistencia para tener un material que sea altamente reflejante en el infrarrojo. Para la obtención de estas películas hemos trabajado con el método Sol-Gel, con un alcóxido de vanadio, al cual le integramos ácido cítrico para promover desde la síntesis la reducción química del vanadio. Las películas se obtuvieron por inmersión-remoción y se les tiene que dar un tratamiento térmico en una atmósfera reductora, una atmósfera controlada. En nuestro caso fue argón, hidrógeno. Y bueno, aquí les muestro rápidamente las fotografías de algunas de estas películas, aunque creo que las fotos no le hacen pues no, o sea, realmente ya en físico se ven mucho mejor las películas. Son películas amorfas. Sin embargo, a través de espectroscopía Raman pudimos ver que es posible que sí tengamos la presencia del dióxido de vanadio. Esto significa pues que nuestra solución, o sea, nuestra solución química, nuestra propuesta de solución va por buen camino. Sin embargo, todavía tenemos que trabajar en esta parte de los tratamientos térmicos. Y bueno, como ya no queda mucho tiempo, les voy a platicar rápidamente de nuestros geles termorreversibles. Obtuvimos un gel que tiene un comportamiento o que responde más bien a la temperatura, dando una transformación entre un sol y un gel. No sé, yo supongo que ustedes conocen este proceso y han trabajado con este sistema Sol-Gel. Es bastante común trabajar los materiales de óxido de silicio utilizando estos alcóxidos, como el tetraetil ortosilicato, para obtener materiales basados en óxido de silicio. En el caso del titanio, pues para obtener materiales basados en óxido de titanio también se utilizan los alcóxidos. Sin embargo, estos son compuestos bastante reactivos. En cuanto entran en contacto con agua, forman partículas. Y es muy difícil obtener, bueno, solamente considerando el alcóxido, es muy difícil obtener soles estables o geles estables. Para solventar esto y reducir la reactividad, es común que se utilicen sustancias como el ácido acético para modificar la estructura química del alcóxido. ¿Sí? Entonces, el alcóxido de titanio, cuando se mezcla con ácido acético, lo que se da es una reacción como la que tenemos aquí. Tenemos el alcóxido
con este ácido. El ácido desplaza un grupo alcoxído del compuesto, del alcoxído de titanio, lo desplaza y lo sustituye. ¿Sí? De esta manera se obtiene una sustancia que es totalmente diferente a la sustancia original, al alcoxído original, ¿no? Tiene una estructura totalmente diferente y una reactividad también totalmente diferente. Entonces, cuando se quieren obtener soles y geles estables, pues esta es una estrategia, ¿no? Se mezcla con este tipo de sustancias o algunas similares para reducir la reactividad y que sea mucho más fácil de manejar en el laboratorio. Nosotros estuvimos trabajando con alcoxídos de titanio y los mezclamos con etanol, ácido nítrico y agua. Y esto era, nuestro objetivo era obtener películas de óxido de titanio. Sin embargo, dadas las características de la solución que obtuvimos, en algún momento decidimos calentar la solución para promover precisamente la formación del gel. Y bueno, sí lo logramos, ¿no? O sea, teníamos nuestra solución, la pusimos a calentar en un baño María, se formó un gel, pero nuestra sorpresa fue que al día siguiente, ya en nuestro vaso ya no estaba el gel, sino que estaba nuevamente una solución. Volvimos a calentar, vimos que nuevamente se dio este comportamiento y bueno, entonces establecimos que lo que teníamos ahí pues era un material que estaba respondiendo a esta temperatura. El material se caracterizó utilizando espectroscopía de infrarrojo. Se utilizó un espectro que está equipado con un sistema de calentamiento y es controlado con un software, ¿no? Entonces, podemos poner nuestra muestra como una solución y podemos establecer una rampa de calentamiento y podemos estar tomando espectros bajo diferentes temperaturas. Eso fue lo que hicimos. Obtuvimos los diferentes espectros y bueno, aquí les muestro los espectros de esta muestra a 25, 35, 45, 55, 65 grados centígrados. Y después el espectro de la muestra, una vez que se enfrió, hasta 31 grados centígrados. Entonces, bueno, ustedes podrán apreciar aquí que el espectro de la muestra a 25 se va modificando conforme se van incrementando las temperaturas. Es bastante evidente aquí en la banda de grupos OH, la banda de estiramiento por grupos OH, pero también es evidente acá en esta región, ¿no? O sea, aquí tenemos estas bandas y comenzamos a ver cómo comienzan a modificarse. El espectro de la muestra 31 grados centígrados, si ustedes lo ven, es muy similar al espectro de la muestra a 25 grados centígrados. Ajá. O sea, esto pues simplemente nos está indicando que sí hay una transformación estructural del material con la temperatura, pero que una vez que se enfría, vuelve a su estructura original. ¿Sí? Nuevamente tienen estos materiales que presentan esta especie de memoria. Sí, bueno, pues aquí ustedes pueden apreciar, aquí tenemos la solución recién preparada y aquí tenemos la misma solución después de que se calentó a 45 grados centígrados por 10 minutos. ¿Sí? Tenemos la formación del gel. Haciendo el análisis, pues encontramos que el responsable directo de este comportamiento eran los iones nitratos del ácido nítrico que utilizamos en nuestra mezcla. ¿Sí? Aquí pues les muestro los espectros de la muestra 35, 45, 55 y 65 grados centígrados. Y bueno, esas bandas, esas nuevas bandas que aparecen en los espectros a esas temperaturas están directamente relacionadas con nitratos monodentados, bidentados y nitratos formando puentes. Entonces, bueno, con este trabajo pudimos establecer un mecanismo de formación
de este gel termorreversible, ¿sí? De este comportamiento termorreversible en nuestro gel. Y bueno, aquí hay algunas fotografías del material con diferentes tiempos de envejecimiento. Cuando obtenemos el material es muy transparente, es una solución muy transparente, pero si lo dejamos a temperatura ambiente, al pasar el tiempo comienza a ponerse blanco. Y eso está totalmente relacionado con la formación de partículas. Lo interesante es que independientemente del tiempo de envejecimiento, el sistema pues sigue presentando este comportamiento, ¿sí? O sea, en cualquier etapa, si lo ponemos a temperaturas de 45 grados, se sigue formando el gel de su presentación. Ok. Y bueno, tenemos que también analizamos los espectros de infrarrojo de las muestras a diferentes tiempos de envejecimiento y el mecanismo por el cual se da el comportamiento, pues es básicamente el mismo, ¿no? Es por los iones nitratos presentes en la mezcla de la solución. Y bueno, por último, pues comenzamos a trabajar con otro material que también es bastante interesante. Son materiales que los hemos hecho con una mezcla de polímeros y precursores de óxido de titanio. No esperábamos tampoco que se diera este comportamiento que presentaron, o sea, tienen las características de un hidrogel. Son materiales que pues presentan una determinada estructura y cuando los ponemos en agua se hinchan. Este es uno de los que hemos obtenido aquí en el laboratorio. Estamos en etapas iniciales del trabajo con este material. No sabemos por qué se comporta así, pero pues la idea es que, así como lo hemos hecho con otros materiales, podamos establecer el mecanismo el mecanismo responsable de la transformación de estos materiales, ¿sí? Además de que tienen una gran capacidad de retener agua, pues también tienen una gran capacidad de retener colorantes, ¿sí? Estos colores son porque los pusimos en una solución con naranja ácido 7. Entonces se hinchan, pero además retienen de una manera importante los colorantes. Para las diferentes muestras que hemos estado trabajando, hemos medido que algunos de estos materiales tienen un porcentaje de hinchamiento de arriba de 1000%. Entonces, pues se presenta como una alternativa bastante interesante para estarla trabajando y uno es desde el punto de vista de establecer el mecanismo de formación y de transformación del material y lo otro es para su aplicación. Y bueno, pues obviamente, pues detrás de estos trabajos hay muchas personas involucradas. Aquí menciono algunos de ellos. Y pues, de mi parte, pues es todo. Si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. Bastante interesante la plática.